Bendiciones con todos. Tema 5. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el aceite de la viuda. Y utilizamos Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Mire, era una mujer de los hijos de los profetas, de los que estudiaban, se preparaban para ser profeta del Señor. Clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Se murió el estudiante de profeta. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Mira, era un hombre temeroso. En otras palabras, era un estudiante de Eliseo. Y había venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Mire, parece que tenían una deuda y se murió y el acreedor quería cobrar. ¿Cómo quería cobrarse? Quería llevarse a 2 de sus hijos. Qué cosa tan inhumana. Por eso el Señor recomienda en su palabra que no pidamos prestado. Más bien que nos va a bendecir el tanto que nosotros prestaremos a otros. Sí, Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14. Lea, por favor, esa porción tan importante sobre este asunto de pedir prestado. Porque cuando tú prestas a alguien o prestas un dinero, tú te haces esclavo de eso, porque estás paga y paga. Y hay personas que nunca han podido pagar. Hay personas que han perdido sus bienes. Hay personas que han perdido sus casas. Han perdido todo, porque han hecho un préstamo y no han podido pagar. Aquí parece que tenían un préstamo, ¿sí? El acreedor. Y quería llevarse, era una viuda, no tenía nada, no tenía recursos de nada. Y quería llevarse 2 de sus hijos por supuestamente lo que le debían. Ahora que va Eliseo, el hombre de Dios, el profeta de Dios, para que le ayude en esta situación tan difícil que es. Y vamos a ver qué pasa. Y se los quieren llevar para siervos. ¿Cómo los tratarían? ¿Cómo trataban los siervos, los esclavos, en otras palabras? ¿Cómo es la vida de un esclavo? Esos niños desde pequeños iban a ser sacados de su madre, ya habían perdido a su padre y ahora iban a ser llevados como esclavos, maltratados, sin poder, en esta época podemos decir, sin prepararse, sin tener buena ropa, una casa segura donde vivir, qué sé yo. ¿Cuál es el destino que le depararía a estos 2 muchachos? Entonces su madre, preocupada por esto, y como era esposa de un estudiante de profeta, sabía dónde tenía que recurrir. Sabía dónde iba a encontrar el consejo adecuado, que era en Dios, en los profetas de Dios. Y en este caso va a Eliseo, que es el profeta que está en esa época allí alrededor de ellos. ¿Y cuál es la respuesta de Eliseo cuando escucha esto? ¿Qué haré yo? Y le dice, declárame qué tienes en casa. ¿Qué tienes? ¿Qué hay en casa? A ver. Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas, pide bastante vacías, ¿sí? Pide bastante, ¿sí? Dile a tus vecinos que te presten vasijas. Tenía una vasija de aceite nomás y seguramente tenía algo de harina, ¿no es cierto? Porque el aceite y la harina compaginan, ¿no? El trigo. Y ve, no pocas, pide prestado vasijas. Y que no sean pocas, que sea bastante. Parece que la deuda era un poquito fuerte, ¿no es cierto? Entonces le estaba dando una solución para ver. Vamos a ver cuál es la solución, qué va a pasar allí, qué milagro va a hacer Dios a través del profeta. Entra luego, le dice, una vez que están a todas las vasijas, y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte.
pide un montón de vasijas, tiene una vasija de aceite, escuche, una vasija de aceite, y manda a pedir un montón de vasijas prestadas, y cuando llenes una, ponla aparte. Y ya, pues ya no quedó más aceite acá, pues. Porque era una vasija que tenía. Y la llena la otra, entonces se quedó vacía la otra. No, no. Es un milagro, es lo que Dios puede hacer. ¿Cómo puede Dios multiplicar? Y que, mire, así le dice. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Una vez que prestó todas las vasijas, por supuesto. Y ellos le traían vasijas. Mira, parece que seguían trayendo vasijas. Y ella echaba del aceite allí. No sabemos cuánta es la cantidad que echaba. No sabemos. Pero ella echaba aceite, como le dijo el profeta. Cuando las vasijas estuvieron llenas, se están llenando, dio a un hijo suyo y dijo a un hijo suyo: tráeme otras vasijas, tráeme otras vasijas. Está viendo esta mujer el milagro que se está multiplicando el aceite. Ya va un montón de vasijas y se sigue llenando. Dice: tráeme más vasijas, tráeme. Está viendo el milagro de Dios. Está viendo lo que Dios puede hacer en su vida. ¿Cómo puede salirse de una deuda? ¿Cómo puede evitar que sus hijos se los lleven de esclavos? ¿Está escuchando usted, que cada día sea unos minutos para ver la palabra de Dios, cómo Dios puede hacer milagros para sacarle a usted si está en deudas? ¿Cómo Dios puede hacer grandes maravillas para bendecirle y para que a usted no le falte nada? Solo basta creer en Él. Esta mujer está creyendo. Dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas, se acabaron. Entonces cesó el aceite. Era como un manantial. Solo Dios puede hacer eso. Sí, solo Dios puede multiplicar todo. Todo. ¿Sí? Solo Dios puede proveer al necesitado. Esta es una viuda y hay un misterio amplio en las viudas que lamentablemente las iglesias se han olvidado de esto. Dios manda a cuidar, a proveer a las viudas. Pero, ojo, las viudas que en verdad lo son, dice la palabra de Dios, porque hay viudas que no honran al Señor tampoco. Así es, la verdad. Ya no hay más vasijas. Y cuando se acabaron las vasijas, el aceite paró. Vino ella luego y le contó al varón de Dios. Le va a llevar la noticia, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. A tus acreedores, mire. Como que suena a varias deudas. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. No dice cuántas vasijas eran, pero si eran suficientes para pagar la deuda y que quedara para que ellos vivieran tranquilos. Las cosas maravillosas que solo el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos, puede hacer. Nadie más. Nadie más. Ahora, este capítulo registra los 4 milagros de Eliseo. Todo este capítulo, ¿no? Aunque no estamos viendo todos acá. Su ministerio suministró dinero para una pobre viuda, haciendo que el aceite se multiplicara. Resucitó un niño, vamos a ver más adelante. Purificó un alimento envenenado, vamos a ver más adelante. Y proveyó comida para 100 hombres. Más adelante vamos a ir viendo eso despacio. Pero ahora es el milagro del aceite que se está multiplicando. En casa, si hay necesidades, ore al Señor. Pídale que multiplique los alimentos, pero crea con fe y el Señor lo hará. Estos milagros muestran la ternura, el amor, la compasión, la provisión y una lista grande de Dios que tiene para nosotros. Y el cuidado sobre aquellos que son fieles a su palabra. Eso es, fieles a su palabra. Cuando leemos el Antiguo Testamento
Es fácil centrar nuestra atención en el juicio severo de Dios sobre los rebeldes y minimizar su cuidado amoroso para aquellos que lo aman y lo sirven. El verbo obrando, proveyendo provisiones diarias para sus seguidores, nos ayuda a mantener en una perspectiva adecuada su juicio severo para el que no se arrepiente y provisiones y bendiciones abundantes para aquellos que confían en su palabra. En el caso de la mujer y sus hijos, recogieron vasijas de sus vecinos y comenzaron a llenarlas con el aceite de una única vasija que poseían. El aceite probablemente era de oliva. El aceite utilizado en esa época se usaba para cocinar y como combustible para las lámparas. El aceite dejó de salir solo cuando ya no tuvieron más recipientes. El número de vasijas que reunieron fue un indicio de su fe, que se pagó la deuda por completo y quedó para ellos. La provisión de Dios fue tan grande como su fe y su disposición de obedecer. Tenga fe. Si usted tiene alguna deuda, venga al Señor. Usted lo encuentra en la palabra, usted lo encuentra en oración en cualquier parte. Confíe al Señor. Entréguele su corazón a Él y Él hará. Y Él le dará la sabiduría necesaria para salir de ese problema que le agobia su vida. Tenga cuidado de no limitar las bendiciones de Dios por falta de fe y de obediencia. No, eso fue en aquellos tiempos. No, Señor. Dios es el mismo de ayer y de hoy y para siempre. En Él no hay mudanza. Tiene el mismo poder. Quiere hacer mayores cosas hoy también, sino que la gente se ha apartado, no tiene fe ahora, no lee la palabra de Dios. Dios es capaz de dar mucho más abundante de lo que pedimos o imaginamos. Y decimos, wow, qué Dios tan poderoso. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Allí está Dios multiplicando el aceite de la viuda para que pague sus deudas y tenga recursos para seguir viviendo con sus hijos. Ya sus hijos no son esclavos. Mire, esta mujer que honraba al Señor, que conocía la palabra de Dios y sobre todo conocía dónde tenía que ir, dónde iba a encontrar un buen consejo, ¿sí? Lo hizo muy bien y con eso no dejó que sus hijos se lo llevaran como esclavo. Más bien vio la gloria de Dios. ¿O no es la gloria de Dios allí que un aceite se esté multiplicando y darle y multiplique y multiplique y multiplique? La gloria de Dios. Vio la gloria de Dios y seguramente la fe de ella y de sus hijos se arraigó más en el Señor. ¡Wow! No hay otro Dios como Jehová de los ejércitos proveyendo. ¡Wow! Y ahí el profeta Eliseo, un hombre de Dios, viendo cómo esta mujer soluciona su problema, ayudándole. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy con todas las personas. Pero lamentablemente no todos quieren creer, buscar al Señor de todo corazón. Ahora, usted que está escuchando esta palabra, la palabra de Dios, dice, wow, yo quiero ver esos milagros en mi vida. Yo también quiero como los tuvo esa viuda. Entonces, lo primero que tiene que hacer es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Sí, aquí nosotros le presentamos lo que llamamos la oración de fe. La oración de fe para que usted acepte al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, que dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba el tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal
confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso, aceptó a Cristo. Ese es el milagro más grande que el Señor ha hecho en su vida. Convertirlo en un hijo de Dios en parte de su familia. Para sostenerse como un hijo de Dios, venga todos los días a la palabra, medite en ella. Deje que ella le enseñe, deje que el Espíritu Santo le enseñe, busque aplicarle, obedecerle y también después predicarla. Es importante que otros sepan estas maravillosas verdades. Tenga tiempo de oración, converse con Dios. Pídale como le pidió esta viuda, como le pidió Eliseo. Cante alabanzas al Señor. Seguramente esta viuda y estos hijos cantaron alabanzas. Señor, dieron gloria a su nombre, porque le sacó de un terrible problema. Fueron libres sus hijos, ya no esclavos. Entonces, esa es la maravilla de la palabra de Dios. Y también le invitamos que venga a la iglesia. Hay espacio para usted y su familia, para que juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Qué tan maravillosa es tu palabra, Señor. Aquí vemos tu gloria, mi Dios. Vemos una viuda necesitada, una mujer que se ha quedado sin esposo, que se ha quedado con unas deudas, Señor. Y ya los acreedores se quieren llevar a 2 de sus hijos, Padre. No sabemos cuántos hijos más tenía, pero se los quieren llevar y quieren dejarla despojada de toda esta pobre mujer. Pero esta pobre mujer sabe a quién tiene que recurrir. Recorre a ti, va a tu profeta, mi Dios, aquel hombre de Dios. Y tú le has dado sabiduría a este hombre de Dios para que le diga lo que tiene que hacer. Y Señor, tú multiplicaste ese aceite para que hubiera recursos para pagar la deuda y para que quede recursos en casa para que ellos puedan vivir tranquilos. Solo tú puedes hacer eso, mi Dios, porque tú eres el Dios Todopoderoso, eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores y no hay otro como tú, Señor. Nos maravillamos al saber esto, a escuchar las obras tuyas, mi Dios. Que las personas escuchen esta palabra y se maravillen sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso, que estás dispuesto a cambiar todo, Señor. A proveer, a sacar de las deudas cuando se obedece, a bendecir abundantemente, Señor. Sí, Padre Santo, nosotros alabamos y bendecimos tu palabra y también te decimos que te amamos, aunque tú nos amaste primero. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y a ustedes los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan saber de estas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.